eso. Que la verdad yo pienso, no por mis pensamientos humanos, porque yo no soy nada, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Está hablando de que nosotros no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y sabe que hoy en día las iglesias se han dedicado a esto, a blasfemar muchas de las veces contra el Espíritu Santo de Dios. Yo no voy a dar nombres ni quiero dirigirme a nadie. ¿Sabe por qué? Porque no puedo criticar a nadie. Pero por la palabra de Dios les digo a mis amados hermanos, no se puede criticar, no se puede juzgar al Espíritu Santo. Hay gente que sin que Dios les haya mostrado, sin que Dios les haya dicho, mira, esa no es mi Espíritu Santo, o ese hombre está en la carne, o ese hombre está endemoniado, levantan calumnias acerca de la presencia de Dios. Por decir un ejemplo, hay veces hay pastores que hacen milagros, prodigios, o hacen, de pronto hablan en lenguas, o eh, no sé, muchas cosas que hay veces Dios permite que la persona haga, y hay veces suben los videos a YouTube principalmente, y sabe que ponen de crítica, y supuestamente por la forma de expresarse son cristianos. Ponen cosas diciendo que eso no es de Dios, que Dios no puede estar allí, que mírenle los ojos como está endemoniado, que mírenle eso que va a ser de parte de Dios, ese es el mismo Satanás, que cúbranse con la sangre preciosa de Cristo, porque ese hombre está endemoniado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El Señor dice en su palabra, cuando los escribas y fariseos dijeron, este hombre no procede de Dios, cuando decía que aún no guarda el día de reposo, incluso decían que él era un endemoniado, que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. Imagínense, o sea, ¿y qué les dijo Jesús? De cierto os digo, cualquiera que blasfemare contra el Padre y contra el Hijo tendrá perdón, mas el que blasfemare contra el Espíritu Santo de Dios, este no tendrá perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Imagínense, sin apuntar a nadie, persona que está haciendo de esta manera, sin que Dios le haya mostrado algún visión o sueño de que tal pastor, o sea, porque está endemoniado, hace tal o cual obra, están blasfemando lastimosamente, directamente contra el Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle que aquel que haga estas cosas ha perdido su salvación aún estando en vida. Son gente que de pronto están perdiendo la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Están rechazando con sus críticas, con sus burlas, con sus maneras de blasfemar contra sus hermanos. Yo sé que no somos perfectos. ¿Quién siervo es perfecto? Yo no soy perfecto. Y yo sé que estos que levantan críticas aún tampoco son perfectos. Como esos pastores que tanto les ven el pero, que esto, que lo de acá, no serán perfectos y tendrán sus fallas. Y si tienen fallas erróneas tal así, que no entren al reino de los cielos, es problema de ellos y de Dios. Yo no tengo por qué juzgarlos de esa manera. Quizás puedo levantar un video enseñando la palabra de Dios, amonestando que tal o cual cosa no se debe de hacer, pero no apuntando directamente con el dedo. Yo no puedo blasfemar contra la presencia de Dios así como así. Sabe que hay gente que no le va a gustar lo que yo estoy diciendo en este video. ¿Sabe por qué no le va a gustar? Porque son gente que se le han clavado directamente en el corazón la crítica, la murmuración. No le importa lastimar a los demás, no le importa si la otra persona cómo se sienta, lo que le interesa. ¿Sabe que muchos critican? Es con el único propósito de que les den el famoso like en las redes sociales. Para eso critican. A costilla de los demás se ganan ese famoso like, se ganan la fama, se ganan no sé qué privilegios nomás recibirán a través de aquello. Pero son gente que de pronto hacen leñas del árbol caído. Y Jesús no mandó a tales cosas. El verdadero pueblo de Dios es un pueblo amoroso. Es un pueblo celoso, pero no celoso de pronto de estar achacando a los demás, sino, dice la palabra de Dios, celoso de buenas obras.
¿Cuáles son las buenas obras? Buenas obras es mirar la necesidad del prójimo. Hoy en día, ¿cuánta gente pierde el tiempo más en las redes sociales buscando el pero a los siervos de Dios para levantarles videos? Y mire cómo están los niños en la calle, mire cómo están los ancianos, mire cómo está la gente necesitada, mire cómo está el mundo entero, la gente en las drogas, en el alcohol, gente rechazada por la sociedad. Y eso no se dan cuenta, eso no miran verdaderamente la necesidad, pero sí hay que mirar y hay que pelear entre nosotros. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque son gente que no han aprendido el verdadero amor, son gente que verdaderamente no saben el amar a Dios como verdaderamente Él pide que nos amamos. ¿Qué dice el Señor? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el gran mandamiento? Sino que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y eso es tan difícil para nosotros los cristianos. Claro, más fácil es criticar, más fácil es blasfemar, más fácil es decir lo malo que decir las cosas buenas que verdaderamente Dios nos envía a hacer. Ya basta, iglesia. El Señor está cansado de pronto de tanta maldad. Está cansado de que su pueblo vive en peleas. Esta no es la iglesia que Dios fundó. La iglesia que verdaderamente Dios fundó, ¿sabe cuál es? Es la iglesia basada al amor y a la misericordia. Jesús no se entregó por vestiduras. Jesús se entregó, ¿sabe por qué? Por amor. Se entregó, ¿sabe por qué? Porque quería un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo que alcance la misericordia de Él. Por eso se entregó. Pero ¿sabe que hoy en día parecen fariseos la gente? La gente ha puesto sus costumbres primero que el amor hacia el prójimo, hacia Dios. Primeramente está hoy cómo estará vestido el hermano, cómo estará vestida la hermana, qué se puso encima o qué no se puso encima. Y ¿sabe qué? Hay tanta hipocresía que hoy en día para muchos es ciertas cosas es pecado, pero hay otras cosas que no son pecado. Para muchos ponerse un arete, que la mujer se maquille, para ellos es mucho pecado, que eso para ellos ya está cerrado el reino de los cielos, pero no se dan cuenta. ¿Cuántas horas al día? Tú que no utilizas nada encima, te voy a preguntar, ¿cuántas horas al día? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo te dedicas a hacer misericordia con tu prójimo? ¿Cuántas veces has visitado en la cárcel? ¿Cuántas veces has visitado a los huérfanos? ¿Cuántas veces has dado una moneda en la calle a aquel que lo necesita sin pedir nada a cambio y sin vanagloriarte? ¿Cuántas veces has hecho lo bueno delante de Dios? Pero ¿sabe qué? Eso ya no existe en la iglesia actual. La iglesia actual se ha dedicado únicamente a la crítica. Únicamente se ha dedicado a hacer la maldad de su corazón. Pero ya es tiempo de reaccionar, iglesia. Ya es tiempo. Deja a un lado la hipocresía. Deja a un lado las costumbres de religión. Empieza a vivir un evangelio verdadero. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el que se cree ser religioso, o si alguien se cree ser religioso entre ustedes y no refrena su lengua, la religión de tal es vana, dice el Señor. ¿Dice o no dice así en el libro de Santiago, capítulo 1, creo que versículo 26? Está que aquel que se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de tal es vana. Así está diciendo, yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Usted tiene que aprender a amar, verdaderamente a ser un verdadero cristiano que presente. No, es que dicen que por la vestimenta tenemos que ser reconocidos ante el mundo. Pero ¿quién es el mundo? Gloria a Jesús. El que tiene que reconocernos principalmente es Dios. Y el mundo tiene que conocernos es por nuestras buenas obras. Porque ¿de qué le sirve vestirse como usted se vista? Pero si usted es un lobo rapaz vestido de oveja. Es un lobo que por poco le salen los colmillos de adentro. ¿Sabe por qué? Porque no ha aprendido a amar. Aún es contencioso, aún es celoso, envidioso, blasfemo. Sabe que hay muchos que hoy que eso provoca lujuria, que eso provoca lascivia, esa vestimenta, que así, que más allá. Pero sin embargo no se da cuenta que sus ojos son llenos de adulterio. Y eso tú no te das cuenta.
Ahora, ¿qué quieres que eliminen las mujeres del mundo para que tú seas sanado? No se trata de eso. De pronto sí, la palabra de Dios dice claramente a través del apóstol Pablo que la mujer debe vestir con decencia. Eso sí dice, pero no te dediques solamente, no te centres como esas personas temáticas, como persona que ha perdido su conciencia, su razón y entra simplemente a una tematicidad de que no, que la vestimenta y que la vestimenta y que en eso se han centrado y que solamente en eso y en eso viven. No, el evangelio no se vino a predicar por eso. El evangelio verdaderamente se vino a predicar por amor a las vidas, por amor a las almas. ¿Y sabes qué? No me interesan tus comentarios, no me interesa si me pones un like o no me lo pones, no me interesa nada de lo que tú opines. Lo que me interesa es lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios envía que nosotros hagamos. No es tiempo de estar en divisiones, no es tiempo de estar pensando en nuestro propio beneficio, sino ver el beneficio común de toda la iglesia. Sabe que muchos piensan que con estar metidos en una misma congregación, muchos piensan que eso no es estar dividido. Déjame decirte lastimosamente, eso no es lo único. Hay iglesias que están divididas de otra. Ahí dicen, no, es que no se puede dividir. Si algún miembro de una iglesia se me va, eso es división. Y no se dan cuenta que están divididos hace tiempos. Entre pastores no se llevan y eso no debe de ser así. No, es que yo no me llevo con ese pastor de allá porque ese pastor de allá permite que las hermanas se pongan esto. Que no me llevo con el pastor de la iglesia allá porque ese de allá lo vi que abosteció y abrió la boca mucho y eso es pecado delante de Dios. Así, cosas que no tienen ni sentido. La gente hoy en día en eso se ha centrado. Y mire, no confraternizan entre iglesias, no. A lo tuyo, tuyo y a lo mío, mío. Y no le llaman división. No, no soy divisionista, dicen. Usted mire nomás en las iglesias, pregúntale, ¿usted es divisionista? No, yo no soy divisionista. Yo aquí me he mantenido años, ¿qué? Dividido del otro. Que no confraternizan, que se critican de iglesia en iglesia. Ese es el evangelio de hoy que está viviendo. Pero pregúntenle de santidad. Gritan santidad diestra y siniestra, pero no la guardan un centímetro. ¿Sabe por qué? Porque el corazón lo tienen lleno de envidia. El corazón lo tienen lleno de contienda, de enojo. Y así ustedes se molesten, como dijo el apóstol Pablo. Prefiero hacerme enemigo de ustedes, pero decir la verdad delante de Dios. Aunque ustedes me tomen como el enemigo. Porque así son. Hoy en día la iglesia ya no se les puede amonestar con la verdad. ¿Sabe? Para estar contento, quieren escuchar que uno hable contra la ropa. Ahí sí, le ponen like. Sí, estoy de acuerdo con usted, hermanito. Pero que les digan la verdad, que les topen, le pongan el dedo en la llaga, en la lengua, ahí donde están criticando, murmurando, y no les gusta. No, 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 no. Es que ahí no está bien. Este hermano está hablando disparate, dice la gente. Pero se han olvidado verdaderamente que el evangelio, mis amados hermanos, hay que tomarlo verdaderamente como desde un inicio Jesús lo dejó. Ya basta, iglesia. Ya basta de blasfemar. No pierdas tu salvación. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que dices, mi estimado hermano, hermana. Ten cuidado con lo que escribes en esas críticas que pones en los videos. Ya basta. Ya basta de criticar, basta de tumbar a los siervos de Dios. Hay gente que ya está cansada de tanta crítica. Y sabe que hay gente que por último se excusa diciendo, no, es que no fueron de Dios, por eso se apartaron. Es que los que son de Dios permanecen. No, no es así, mi hermano. No es así. Hay que aprender a amar. Hay que sufrir. Más bien con los que se apartan, hay que sufrir. Hay que orar por ellos, decir, Señor, ¿por qué se apartó? Pero sabe que hay gente que a los que se apartan lo persiguen como a lobos, digamos así. No lo toman como una oveja apartada, sino como un lobo que ha corrido. Así lo toman y lo siguen a piedras. En vez de procurar levantarlo con ánimos, le tiran piedra atrás como que si fuera verdaderamente un lobo. ¿Y tú qué sabes quién es o quién no es? Ah, no es que yo dice, la palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis a los que andan vestidos de oveja, pero por dentro son lobos de rapaces. Pero ¿sabes qué? Hay gente que ni los conoce. Hay gente que de otro país a otro país los critican, donde ni siquiera saben los frutos de aquellas personas.
Por eso lo más aconsejable es no meterse en líos con Dios. No critiques. Déjale la vida en paz a los siervos de Dios. Si tienes que amonestar, amonesta como dijo el apóstol Pablo, con toda paciencia y doctrina. No con pensamientos propios, sino con doctrina, o sea, con palabra de Dios y con paciencia, con amor. Eso es lo que debemos hacer, mis estimados hermanos. No andar haciendo lo malo, no criticar, porque eso está cada vez derrumbando a la iglesia evangélica cristiana. Ya terminen ese divisionismo, confraternicen entre cristianos. Hay gente que hipócritamente dice, no, es que ahora el ecumenismo se están uniendo con los católicos. Puede ser, no sé, tantas cosas que hoy en día suceden, pero déjame decirte que la iglesia cristiana evangélica está bien dividida estos últimos años y Dios quiere que nosotros nos unamos. Ya no eches una mirada para estar criticando. Hay gente que va a las iglesias solo a criticar, solo a eso. Y mírenlos, según ellos se visten de santidad. Pero Dios dice, yo te conozco, estás desnudo, no tienes nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando vas a la iglesia no vas a orar. Y si te arrodillas, solamente finges. Y si haces una oración, no es inclinado tu corazón a Dios, porque la crítica la tienes en la lengua y esa no te deja en paz. Es una atadura que tienes en el corazón, la cual tienes que desechar. Lee en el libro de Santiago, está hablando de la lengua. Lee en el libro de Mateo mismo, está hablando de la lengua, y así en muchos versículos está hablando de la lengua. Por favor, lee la palabra de Dios. Quizás aunque seas de las personas que no te acuerdes libro, capítulo y versículo, pero lee por lo menos, aunque no te lo aprendas de memoria, en qué capítulo y versículo queda, pero por lo menos que te quede grabado en la mente, que escrito está en la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no le dijo en Isaías, no le dijo simplemente escrito está, tal y cual cosa, escrito está. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que está escrito. Asimismo tú aprende, lee la palabra de Dios tal y cual está. No inventes, no te comas el cuento de lo que el pastor te diga nomás, sino lee que está escrito en la palabra de Dios. Así es, mis estimados hermanos. Espero que este video llegue a todas las iglesias de habla hispana por lo menos, y que escuchen, y espero que mejor les agrade. Y si no les agrada, pues lo siento mucho. Pero tengo que decir lo que Dios ha puesto en mi corazón y en mi sentir hablar. Y si me critican, pues seré uno más de la lista nada más. Y si no, pues ya pues, la gloria sea de Dios, que ustedes logren entender esto. Voy a seguir subiendo más videos